Hola, ahora continuamos con el tema de microscopía y en este video vamos a ver la microscopía electrónica. Como vimos anteriormente, en la microscopía electrónica se utilizan electrones para que interactúen con la muestra y de esa forma obtener las diferentes señales que me van a permitir ver la imagen o los espectros asociados. ¿Ok? Si hablamos de microscopía electrónica de barrido, en este caso se trabaja con los que se denominan electrones retrodispersados, electrones secundarios o con las señales de rayos X. Mientras que en la microscopía electrónica de transmisión trabajamos con los electrones transmitidos o los electrones difractados. ¿Ok? En esta caso de microscopía electrónica de transmisión, como los electrones tienen que atravesar la muestra, entonces una de las características principales es que la muestra a utilizar tiene que ser ultra delgada, ¿ok? Y para ello veremos después cómo será la preparación y generalmente se utilizan ultramicrotomos. En este caso, los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces y se puede visualizar las estructuras internas y detalles de las ultraestructurales de dicha muestra. Por su parte, el microscopio electrónico de barrido, ¿ok? Se pueden enfocar muestras en 3 dimensiones, como podemos visualizar en esta imagen, y nos da información de la morfología y superficie de la muestra. Se pueden obtener profundidades de campo hasta 500 veces la profundidad de campo de un microscopio óptico en magnificaciones equivalentes. Entonces, fíjense que esta sería la imagen obtenida por un microscopio óptico para la misma magnificación. Y fíjense que no se puede enfocar muy bien porque en el microscopio óptico se enfoca en un plano. En cambio aquí podemos tener profundidades de campo mucho mayor y por eso podemos ver la tridimensionalidad de la muestra. Generalmente se utilizan voltajes para obtener los electrones bajos, alrededor de los 20.000 voltios, y la resolución de un microscopio electrónico de barrido obviamente también va a depender, como en el microscopio electrónico de transmisión, del tamaño del haz de electrones. Mientras menor tamaño se pueda obtener, entonces mayor es la resolución. Podemos obtener formación de imagen, como ya lo mencioné, con los electrones secundarios o los electrones retrodispersados y podemos tener información de la composición química del material que se está analizando por las señales de los rayos X. Ahora vamos a ir viendo lo que serían las diferentes partes de un microscopio electrónico. ¿Ok? Entonces tenemos acá los componentes principales del microscopio electrónico. Primero tenemos lo que sería el cañón de electrones, luego tenemos el sistema de vacío, las lentes electromagnéticas, las aperturas y extimadores, el sistema de barrido que solo está presente en el microscopio electrónico de barrido, el sistema de detección y el sistema de registro. Iremos viendo a lo largo de las láminas las diferentes características de cada una de estas partes. Aquí podemos ver un diagrama general de cada uno de los microscopios. Entonces, microscopio electrónico de barrido MEP o CEN, como habíamos dicho por sus siglas en inglés, y microscopio electrónico de transmisión o TEN por sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces tenemos la ubicación exacta de cada una de las partes que mencionamos anteriormente. Iniciamos entonces con lo que sería el cañón de electrones. Este cañón de electrones genera y acelera los electrones que chocan o atraviesan la muestra. ¿Ok? Tenemos dos tipos de cañones de electrones, las fuentes termoiónicas o las emisiones de campo. En los cañones de electrones de fuentes termoiónicas, los electrones se producen cuando el cañón es calentado, es decir, producen electrones cuando son calentados.
tenemos dos tipos de materiales que se utilizan en estas fuentes termoiónicas. Tenemos los cátodos de filamento de tungsteno, entonces imagínense algo equivalente a lo que serían los bombillos incandescentes, o formados por los cristales de hexaboruro. Entonces ellos se calientan, ¿ok? Mientras se van calentando, entonces se forma una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, que es lo que va a permitir extraer los electrones de, bien sea el filamento de tungsteno o del cristal de hexaboruro de lantana. Por su parte, los cañones de emisión de campo, ¿ok?, producen electrones cuando un intenso campo eléctrico es aplicado. Aquí no es necesario calentar, sino aplicar un intenso campo eléctrico, ¿ok? Igualmente, entonces se genera una diferencia de potencial entre el cátodo y los ánodos, que son los que permiten igualmente arrancar de la punta de la emisión de campo, que es una punta finita, ¿ok? Como se muestra allí, los electrones. Y gracias a esta punta finita es que se facilita también un poco la extracción de los electrones. Estos cañones de electrones tienen la particularidad que necesitan trabajar en un vacío alto o un alto vacío, ¿ok? Y esas corrientes que van a permitir la extracción de los electrones, ¿ok? Es poco estable si se falla en las condiciones de vacío, por lo cual se requiere trabajar en un alto vacío. Entonces, el primer cátodo extrae los electrones y los ánodos, ¿ok?, los acelera. Aquí entonces tenemos una comparación de los diferentes tipos de cañón, los brillos obtenidos, el tamaño de la fuente de electrones. Entonces fíjense que habíamos hablado que mientras más pequeño es el haz de electrones, mejor es la resolución. Entonces podemos ver que el que tiene el haz de electrones más grande es el de filamento de tungsteno, y luego con la emisión de campo podemos encontrar dimensiones de haz mucho menores. Es por ello que se pueden generar mejores resoluciones, ¿ok?, en los microscopios electrónicos con una fuente de emisión de campo, ¿ok? Luego tenemos lo que sería el sistema de vacío, ¿ok? Como vimos anteriormente, necesitamos trabajar en vacío no solo en el cañón de electrones, sino también a lo largo de todo el microscopio. Ahora, ¿por qué se necesita vacío en un microscopio electrónico? ¿Por qué creen ustedes? Si dijeron que es porque el haz de electrones solo debe interactuar con la muestra, están en lo cierto. Es decir, el vacío lo que va a dejar retirar a todas las partículas que se encuentran dentro del microscopio para evitar que los electrones no sean desviados por las moléculas de aire. Adicionalmente, el vacío evita oxidación del filamento, contaminación, ¿ok?, descarga entre las diferentes partes del equipo y deformación de la punta emisora de la emisión de campo. Ahora, tenemos que recordarse que se habla de vacío cuando estamos trabajando a presiones menores a la presión atmosférica, por lo cual podemos tener diferentes regiones de vacío. Podemos tener lo que se llama vacío bajo, que generalmente se encuentra entre 1000 y 1 milibar, vacío medio entre 1 y 10 a la menos 3 milibares, vacío alto entre 10 y 10 a la menos 7 milibares, y vacío ultra alto entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 11 milibares. Para nosotros poder lograr el vacío en las diferentes partes del microscopio, entonces se trabaja con bombas de vacío, y dependiendo de la región de vacío se emplea un medidor de vacío diferente. ¿Ok? Luego, el siguiente componente que vamos a ver son las lentes electromagnéticas. Como podemos ver en el microscopio electrónico de vacío, tenemos menor cantidad de lentes que en el microscopio electrónico de transmisión. Estas lentes electromagnéticas son las encargadas de focalizar y reducir a un diámetro muy pequeño el haz de electrones
producidos por el filamento, es decir, dirigen y enfocan el haz de electrones de la muestra. ¿Ok? Entonces tenemos acá en el microscopio electrónico de transmisión 3 lentes, ¿ok? Electromagnéticas, el primero y segundo lente condensador, que generalmente su función es el de dirigir y reducir el tamaño del haz de electrones, mientras que la lente del condensador ya se encarga de generar la imagen final. Al igual en el MET tenemos entonces 2 lentes condensadoras que igualmente su función es dirigir, ¿ok? Y reducir el tamaño de las electrones, y las lentes objetivos y las lentes posteriores es para la formación de la imagen. ¿Ok? Luego tenemos lo que serían las aperturas y los estigmadores, las cuales tienen como función las aperturas, ¿ok? Ayudar a disminuir también el tamaño del haz de luz y reducir la aberración esférica, excluyendo los electrones más periféricos. Mientras que el estigmador son dispositivos que se emplean para controlar cualquier distorsión entre la simetría circular del haz, es decir, para corregir lo que comúnmente se conoce como astigmatismo. Entonces, bueno, tenemos diferentes aperturas o diafragma. Aquí en el MEM tenemos una apertura variable, aquí en el de transmisión tenemos entonces varias aperturas también. ¿Ok? Luego tenemos lo que sería el sistema de barrido, que solo está presente en la microscopía electrónico de barrido y de allí deriva su nombre, ya que este sistema de barrido hace recorrer el haz de electrones ya focalizado por la superficie de la muestra. Entonces lo que tenemos es la fuente de electrones y entonces esos electrones se van desplazando a través de la muestra, es decir, van haciendo un barrido, ¿ok? A través de la muestra. Al interactuar con la muestra, entonces genera diferentes tipos de señales, y por eso es que les dije que no necesariamente vamos a tener información de imagen, sino podemos tener otro tipo de señales como son los rayos X, que ella me va a dar ella me va a dar información de cuál es la composición que presenta esa muestra que estamos analizando. ¿Okay? Entonces, con un microscopio electrónico de barrido yo puedo tener información tanto de la morfología de mi muestra como de la composición química de la misma. ¿Ok? Y por último, acá entonces tenemos lo que sería el sistema de detección. Entonces tenemos diferentes variaciones en el sistema de detección. Si hablamos de la microscopía electrónica de transmisión, tenemos la pantalla fluorescente, que es el lugar donde se observa la imagen, ya que ella transforma la luz, en luz, la energía de los electrones que chocan contra ella, ¿ok? Y tenemos la placa fotográfica que permite el registro permanente de la imagen. Mientras que en el microscopio electrónico de barrido podemos tener diferentes tipos de detectores que nos van a dar la información final, ya sea de imagen o de composición. En este esquema tenemos el detector de electrones secundarios, y también podemos tener otros detectores que no se muestran aquí, que es el detector de electrones retrodispersados y el detector de la señal de los rayos X. ¿Ok? Cuando hablamos de electrones secundarios, para que sepan un poco de qué nos estamos hablando, ¿ok? Entonces recuerden que tenemos un haz primario de electrones que va a interaccionar con la muestra. Dependiendo de cómo es esa interacción con la muestra, entonces tengo la señal de electrones secundarios, ¿ok? Que en este caso es que yo tengo el haz primario choca con un electrón de los que se encuentra en la órbita y saca lo que denominamos electrones secundarios. Entonces, cuando tenemos el detector que recoge la señal que emiten estos electrones, es lo que se llama el detector de electrones secundarios. Luego les dije que teníamos el detector de electrones retrodispersados. Estos electrones retrodispersados o los backscattering, ¿ok? Entonces es el electrón que él viene bajando, luego pasa cerca del núcleo de la muestra y lo desvía, ¿ok? Con la misma energía que tenemos acá. Entonces, eso se llaman los electrones retrodispersados.
Y por último, entonces tenemos para efectos de este curso lo que sería la señal de los rayos X, que esta señal se produce cuando el electrón primario saca un electrón secundario. Entonces, al sacar un electrón secundario, queda aquí en un orbital una vacante. Entonces viene un electrón que se encuentra en otro orbital y pasa al orbital donde se dejó la vacante y entonces emite una señal de rayos X, y eso es lo que me va a permitir a mí decir, ¿ok? De que dependiendo de la longitud, la magnitud de la señal, que de la emisión de esa energía cuando pasa de un orbital a otro, entonces me permite dar una señal de rayos X que está directamente relacionada con el tipo de compuesto que está presente en mi material. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, les coloco diferentes imágenes obtenidas esta es una imagen obtenida con electrones secundarios. En los electrones secundarios se obtiene la imagen por contraste topográfico, mientras que en los electrones retrodispersados, en las imágenes, ok, se obtiene el contraste por composición, ok, ya que la diferencia de los pesos atómicos del material, ¿ok? Las características de qué material es el que está allí me va a dar el contraste diferente. Elementos con números atómicos más altos aparecen significativamente más brillantes que los de menor número atómico, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos juegos de imágenes obtenidas en electrones secundarios. Entonces, fíjense que se ve muy bien la topografía de la muestra, por eso es que se dice que el contraste en los electrones secundarios es obtenido por un contraste topográfico, mientras que en la de electrones retrodispersados el contraste es por composición. En este caso no hay muchísimo contraste entre el fondo y mi muestra, ya que, bueno, mi fondo está hecho de grafito y mi muestra está compuesta en un 13% por cobre, 13% de carbono, 57% de cobre, 24% de zinc. Entonces todo eso está mezclado y no genera un muy buen contraste. Sin embargo, si vemos en la imagen de la derecha, fíjense que aquí tenemos electrones secundarios, ¿ok? Esto es como que una cuchillita, una pincita de un elemento quirúrgico que es plana, ¿ok? En los electrones secundarios no se ve muy bien la topografía porque es una muestra plana, pero sí se ve mejor el contraste por composición, porque fíjense que aquí tenemos plomo, ¿ok? Que tiene un peso molecular alto en comparación con el otro mezcla de material que tenemos acá. Entonces se ven el plomo muchísimo más brillante y por eso es que se dice que se está hablando de contraste por composición. ¿Ok? Y aquí entonces tenemos lo que sería el analizador de rayos X. Entonces fíjense, como les había mencionado, tenemos el barrido, tenemos señales, un detector de electrones secundarios, tenemos un detector de rayos X. Entonces, bueno, aquí les coloqué la figura anterior donde vimos que nos da la composición: cobre, zinc, carbono, oxígeno, ¿ok? Y otros compuestos. Entonces, como les dije, dependiendo de la energía asociada en los saltos de los electrones de un orbital a otro, entonces me dará el tipo de señal que me indicará qué tipo de compuesto tengo. Y por último, entonces, bueno, tenemos el sistema de registro, que es donde se va a visualizar ¿ok? Ya de una vez la señal que vamos a analizar, o que se analizó, o que se recogió, ¿ok? Que en el caso del sistema de registro de microscopía electrónica de barrido, entonces tenemos aquí un computador donde podemos ver bien sea la imagen o podemos ver el espectro de rayos X. En el caso del microscopio electrónico de transmisión, entonces es la placa fotográfica final donde se registran la señal que impacta los electrones, y entonces su revelado posterior es lo que me va a permitir a mí obtener la imagen o el patrón de difracción. Este curso lo estamos enfocando más hacia microscopía electrónico de barrido porque es la técnica que yo más he trabajado. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que sería la preparación de la muestra. Al igual que en microscopía
óptica y microscopía electrónica, las muestras tienen que tener determinadas características para poder ser observadas. Habíamos hablado en las primeras láminas de este video que una de las características de las muestras para microscopía electrónica de transmisión era que tenían que ser ultra finas. Entonces fíjense que el espesor debe oscilar entre los 100 y los 500 astros. Igualmente entonces debe tener estabilidad y debe tener algún tipo de contraste. Por su parte, las muestras para microscopía electrónica de barrido entonces tienen que tener como características que deben ser conductoras y también tienen que ser estables, ¿ok? Para que puedan interactuar con el haz de electrones sin que sufran deterioro, ¿ok? Como nosotros en alimentos generalmente tenemos son muestras biológicas, las cuales en el vacío se pueden contraer o deformar, entonces generalmente hay que hacer procesos de fijación, deshidratación, secado o crioconservación para poder ser visualizadas en cualquiera de estos dos tipos de microscopía electrónica. Si estuviésemos trabajando con muestras particuladas o muestras en polvo, podemos hacer una preparación de suspensión vía húmeda o vía seca, o para muestras sólidas también podemos aplicar lo que sería un ataque químico, un embebido y cortado, un embebido y pulido o un proceso de fractura, este último principalmente en microscopía electrónica de barrido. ¿Ok? El embebido y cortado, entonces tenemos igual acá, como en el caso de microscopía óptima, podemos tener la muestra que se embebe dentro de una resina, entonces se crea el taquito, ¿ok? El cual es el que vamos a someter al proceso de cortado, ¿ok? Sobre todo esto para la preparación en microscopía electrónica de transmisión y entonces podemos utilizar ultramicrotomos con cuchillas de diamante, ¿ok? Y también tenemos la técnica de preparación de bebida, embebido y pulido, entonces donde se tiene el material y igualmente se embebe en una resina y esa superficie entonces de la resina es pulida para poder ver la superficie de la muestra. En el caso de microscopía electrónica de barrido también podemos utilizar la fractura como mencionamos anteriormente, donde simplemente es fracturar y se evalúa la superficie de fractura o se observa la muestra tal cual es sin ningún tipo de tratamiento a la superficie de observación, más allá que lo que sería el hacer la conductura. Acuérdense que entonces para ver las muestras en microscopía electrónica de barrido, una de las características que vimos era que tienen que ser conductoras. Entonces, como nuestras muestras en alimentos son generalmente no conductoras ninguna es conductora, hay que hacer un proceso de recubrimiento en el cual se le puede colocar encima ¿cómo se llama? Una capa, bien sea de oro o platino o de grafito, ¿ok? Para hacer el material conductor de manera de poder ser observadas en el microscopio. Si uno no genera un buen proceso de recubrimiento, entonces puede ocurrir que la muestra se cae. El equipo para recubrir es este que está acá, donde lo que generalmente se genera es un plasma, ¿ok? En este caso de oro, ¿ok? Entonces uno coloca las muestras internamente, prende el equipo, se genera vacío y se genera un plasma de oro que cae y recubre la muestra. Esa muestra posteriormente entonces se coloca en el portamuestra que se introduce dentro del microscopio y se observa. Si el proceso de recubrimiento no quedó adecuadamente, puede ocurrir lo que se llama sobrebrillo o que la muestra se cargue, ¿ok? Y se generan señales como esta, una franja horizontal, fíjense cómo se ve aquí, y una muestra demasiado brillante porque lo que hace es que se carga la muestra, no se va, ¿ok? La muestra a tierra. Por su parte, en el microscopio electrónico de transmisión, dijimos que teníamos que trabajar con muestras ultra finas y otra característica, además de que son muestras muy finitas, son muestras muy pequeñitas, ¿ok? Aquí las portamuestras, fíjense que aquí tenemos una rejilla, que es donde se coloca la muestra, esa rejilla mide 3 milímetros, entonces imagínense cómo es el tamaño de la muestra a observar en un microscopio electrónico de transmisión. Esta rejilla de 3 milímetros se coloca entonces en el portamuestra, que fíjense que tiene como
varios puestos para colocar diferentes tipos de muestras y entonces este portamuestra se ubica en el lugar correspondiente del microscopio, ¿ok? Que generalmente se encuentra en el medio del microscopio, ya que vienen los haces de electrones, interactúan con la muestra, la atraviesan y es al final que se obtiene la señal. Entonces, para poder obtener muestras tan finas, lo que tenemos es que generalmente se hace un proceso de embutido, ¿ok? Para someterlo a un proceso de cortado posterior. Generalmente se utilizan ultramicrotomos que pueden trabajar a temperatura ambiente o a temperaturas criogénicas, que se enfría con nitrógeno líquido para enfriar y rigidizar bastante la muestra y poder obtener cortes muy delgaditos con bastante estabilidad sin que se deforme. Luego entonces esos cortes son colocados sobre la rejilla, ¿ok? La rejilla colocada en el portamuestra y utilizamos entonces, lo colocamos en el microscopio. Y esto será todo desde el punto de vista de lo que sería un pequeño resumen general de las diferentes partes de los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión. Muchas gracias.